Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con el estudio de Apocalipsis en su capítulo 12. Llegamos hasta el versículo 8, hablando sobre la batalla que hubo en el cielo cuando Miguel luchó contra el demonio y sus ángeles caídos y fueron expulsados a la tierra. Y como ellos no prevalecieron, estos revelados, no se halló lugar para ellos allí en el cielo y fueron expulsados a la tierra. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí en el capítulo 12, versículo 9, lo que se está haciendo es un recuento de lo que sucedió en esa rebelión allí en el cielo. No quiere decir, aclaramos en el estudio pasado, que eso estuviese pasando en este momento. Vimos que la palabra de Dios en Apocalipsis es como un rompecabezas donde vamos alineando los tiempos según la revelación de la palabra que nos va dando el Espíritu Santo. Voy a leer en Isaías 14, versículo 12 al 14, que nos da una buena descripción sobre ese momento en el cual se revela Satanás allí en la tierra. Tenemos en Isaías 14, del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba las naciones, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Es decir, aquí describe la maldad que se halló en el lucero de la mañana, y hemos aclarado que el Señor no hizo a Satanás, hizo un ángel de luz. En un momento determinado, en esa capacidad que tienen los ángeles de escoger entre el bien y el mal, escogió el mal. Y cuando el mal entró en su corazón, entonces él se convirtió en Satanás, en el dragón, en la serpiente antigua. Es necesario que entendamos eso, porque muchas literaturas comparan al dragón con China, pero aquí en el texto bíblico está hablando de Satanás. En Ezequiel capítulo 28 también vemos una descripción del 15 al 17. Ezequiel capítulo 28, del 15 al 17. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Eso es importante, porque también muchas personas piensan que los ángeles son hijos de Dios. Los ángeles son criaturas de Dios.
fueron hechos por el poder de su palabra, pero no son hijos de Dios. De allí que cuando no entendemos esto, hacemos una mala interpretación de la palabra, comenzando desde Génesis capítulo 6, donde habla allí de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ya hemos explicado que los hijos de Dios es la línea que viene desde Abel hasta el Mesías. Entonces dice el versículo 14 de este capítulo 28 de Ezequiel: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios representa al reino de los cielos. No es una montaña literal, es una expresión que en hebreo representa el reino de los cielos. Entonces tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, porque Satanás tenía, antes de su caída, una de sus funciones era guardar la santidad del trono de Dios. Él estaba allí, ese era su privilegio. Pero entonces esa codicia, esa envidia, ese orgullo de quererse sentar allí y estar por encima de Dios, es lo que lo lleva a su caída. Dice la palabra: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Quiere decir que Dios no lo hizo con el mal en su corazón, porque era perfecto. Pero tenía la prerrogativa de poder elegir entre el bien y el mal. A pesar de que él era un querubín precioso, Dios no hizo un autómata. Al igual que el hombre, tampoco nos hizo autómata, sino que nos dio una conciencia para elegir entre el bien y el mal. De esa manera, mucha gente ve a Dios como un Dios malo, porque dice nos va a destruir. Pero es que Dios ofrece su palabra como la única protección justamente contra el daño que produce el mal en nuestro corazón. Ese daño es que cuando nosotros dejamos a Dios de lado, no tomamos en cuenta lo que Él nos aconseja a través de su palabra, estamos eligiendo la destrucción de nuestro ser. No es Dios quien le elige, somos nosotros. Dice entonces el 15: eras en todos tus caminos, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, se le da la propiedad de la maldad, la cometió él. No fue que se le colocó. Cuando uno lee la novela de Julio Verne, hay un episodio donde, la novela de Robinson Crusoe, hay un episodio donde el escritor coloca a un indiecito llamado Viernes y Robinson Crusoe, que es un inglés, lo está evangelizando y le dice que existe Dios, que es el que hace el bien, y existe Satanás, que es el que hace el mal. Y entonces, fíjese, el indiecito le dice, utilizando el escritor ese personaje, le dice: bueno, pero si Dios es el que hace el bien y Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye a Satanás y se acabó el mal? Y así es como el mundo lo ve. Pero Satanás ha sido dejado allí porque, a pesar de que él se rebeló contra Dios, Dios utiliza a Satanás para que nos pruebe a nosotros. Porque no es Dios el que nos prueba, es Satanás el que nos prueba. Porque si nosotros tenemos afianzado el conocimiento y tenemos la verdad cierta en nuestro corazón, no caemos en la tentación. Por eso es que la oración modelo que nos dio Jesucristo dice: mas líbranos del maligno y no nos dejes caer en la tentación. Quiere decir lo que le dijo Dios a Caín: el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Es decir, tenemos
la facultad de poder luchar contra él, contra el pecado y no someternos a él. Enseñorearse es que Señor quiere decir dueño, es que Él no se adueñe de nosotros, sino que nosotros estemos sobre Él. ¿Eh? Eso es lamentable, pero la filosofía humana no lo entiende. Y siempre colocan a Dios como la causa del mal y del daño. Aunque dicen creer en Dios, se excusan en su imperfección para hacer a Dios como un Dios que es malo. Como dijo el indiecito, bueno, si es tan bueno, si es tan poderoso, ¿por qué no destruye a Satanás y se acabó todo? Ese es un planteamiento filosófico de quien escribe Robinson Crusoe. Porque así piensa el mundo. Dice el versículo 17, te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Quiere decir que Dios creó un ángel hermoso, un ángel perfecto, sin maldad en él. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Es decir, que él fue ególatra, se adoró a sí mismo y esa hermosura corrompió su corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiere decir que esa es su sentencia. Su sentencia es que algún día dejará de ser. Ya no tendrá más potestad sobre el mundo. Gloria al Señor. Él es el gran engañador. Se puede presentar aún en forma de ángel de luz. Cuando nosotros vemos las apariciones, cuando vamos detrás de ciertas apariciones que luego le hacemos escultura y le adoramos, detrás de esa escultura está Satanás pidiendo adoración. No es que yo lo diga porque yo soy un religioso o porque estoy en contra de la idea general, sino que es lo que la Biblia me dice. Y nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Si creemos en Dios, debemos obedecer esta palabra. No podemos decir, sí, yo creo en Dios, yo soy religioso, pero hago todo lo contrario a lo que la palabra dice. Eso sería un despropósito. Dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Es decir, una vez que se revela Satanás en el cielo, Miguel y sus ángeles pelean contra él, el Señor lo lanza fuera del cielo y llega a la tierra, entonces se activa el plan de salvación. Para que el hombre tenga la oportunidad de ser salvo, el Señor elige a su Hijo amado. No eligió a un ángel, a un arcángel, a un serafín ni a un querubín, a su propio Hijo amado, quien es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros sabemos cuando hablamos de la creación allá en el libro de Génesis, que está en plural, que dice hagamos. Y hacer en plural es que había más de uno.
De manera que Jehová Dios, Elohim, Adonai, el Shaddai, no actuó solo. Dice la palabra de Dios que actuó con su Hijo amado y actuó con el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas y ordenaba, como decíamos en estos días en la clase del domingo, ordenaba toda la creación como quien ordena una casa en prueba de amor para el que va a habitar esa casa. Y quien va a habitar esa casa es la creación de Dios, que somos tú y soy yo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Si ciertamente pudiésemos acusar a Dios de que expulsó a Satanás del cielo y lo lanzó a la tierra, pudiéramos decir, bueno, yo peco porque la culpa es de Dios quien lanzó a Satanás. Pero entonces le dio la facultad a su Hijo amado Jesucristo para que viniera a salvarnos del pecado, de la destrucción y del poder de Satanás. Pero hay un requisito: creer que Jesucristo es Dios. Creer que si nosotros le obedecemos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Creer que algún día tendremos un cuerpo glorificado como Él lo tiene ahorita en la presencia del Padre. Y creer que Él viene por nosotros. Entonces, todo argumento filosófico se cae delante de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Porque cuando uno oye tantas filosofías y tantos escritos y todos se dirigen, en estos días leía un periódico de acá de España, donde escriben una columna sobre la religión, y es menester como quien escribe se confiesa ateo practicante. Totalmente. Y entonces toma el pasaje donde Jesús no condena a María Magdalena y dice que los religiosos, sobre todo como nosotros, como los protestantes, porque aquí a los que no diferencian entre un protestante y un cristiano evangélico, que nosotros los protestantes condenamos a todo aquel que no viene a nuestra religión, sin ver el ejemplo que Jesucristo tuvo con aquella mujer. Pero no dice en ningún momento que Jesucristo le dijo: vete y no peques. Y ella creyó, porque hasta el último día fue una de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y fue una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz. Y para estar al pie de la cruz no solamente había que creer, había que tener valor. Le va a poner una parte de la película. Un corte de la película. Entonces vemos cómo la astucia humana trata de confundirlo. Pero eso no viene del intelecto de esa persona, aunque es un intelectual, aunque conoce, él se confiesa filósofo. El que está detrás de él, el que dirige los hilos, es este que fue lanzado a la tierra. De manera que nosotros, cuando dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, es decir, contra personas, sino contra huestes de maldad, gobernantes, potestades del mundo de las tinieblas, es porque detrás de cada persona que está en contra de la palabra de Dios se mueve este Señor llamado Satanás. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba tiempo pasado delante de nuestro Dios día y noche.
Quiere decir que ya el enemigo no tiene acceso al cielo. Ya no puede presentarse delante de Dios a acusar a los creyentes. Hermana Griselda, léame Romanos capítulo 8, versículo 33. La Biblia es su propio intérprete. Si yo no ofrezco pruebas de lo que estoy diciendo, soy un charlatán. Pero si realmente estoy diciendo la verdad de la palabra, tiene que haber otro versículo en otros libros que apoyen lo que estoy diciendo. Romanos 8:33. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nada más ese es el versículo 33. Y el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Léame Juan capítulo 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese esa gran verdad. En Romanos 8:33 nos dice, ¿quién es el que justifica? El Señor Jesucristo. ¿Quién nos condenará? Si que hemos creído en Jesucristo, si hemos aceptado a Jesucristo. Y dice entonces Juan capítulo 5:24, de cierto os digo, el que cree en el que me envió y oye mi palabra, no verá condenación, no puede ser condenado. Y eso no lo digo yo, eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él dice no tiene vuelta atrás. La pregunta sería, ¿lo creemos? ¿O todavía seguimos pensando que no somos salvos? ¿O todavía pensamos que Él no tiene el poder suficiente para mantenernos dentro de la salvación? ¿O todavía pensamos que la presencia de Dios no está en nosotros? Que no hay que salir a buscar a la calle, está en la persona del Espíritu Santo. Moisés tenía que decir, si tu presencia no va conmigo, pero según Jesucristo tenemos su presencia en el Espíritu Santo por siempre. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y es lo que debemos creer, porque en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, en el momento de la bancarrota, en el momento que nadie nos aprecia, la palabra de Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Aquí los cantos y toda esa alegría se va en el momento que llega la desesperación. ¿Y qué es lo que nos sostiene? La palabra. Cuando nos dice, por nada estéis afanoso, no estés inquieto, no estés lloroso. Antes bien sean conocidas tus peticiones. ¿Delante de quién? De Cristo Jesús, el Todopoderoso. Hay que apropiarse de la palabra, hermano. Está bueno ya de tanta filosofía. Está bueno de oír esos cantos de sirena del mundo. Hay que creer en la palabra. La fe entra por el oír de la palabra de Dios. Pero no es posible que tengamos la palabra delante de nuestros propios ojos y todavía nosotros estemos dudando hasta de nuestra salvación. Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vencer por medio de la sangre del Cordero es creer que ese sacrificio fue de una vez y para siempre. Ya no tenemos un sumo sacerdote que tenga que entrar cada año allá al antiguo templo de Israel, sino que Él se ofreció de una vez y para siempre. ¿Qué le dice el Señor? La seguridad de su salvación, la seguridad del creyente. Le dice al creyente verdadero, yo siempre hago esa acotación porque la gente dice, bueno, y si no creyó, pues no creyó, no es creyente, y si no creyó, no se salva, y si no creyó, Dios no está comprometido con él.
No hay compromiso de parte de Dios. Ahora, el que verdaderamente creyó, eso lo sabe Dios, eso no lo sé yo. Porque yo no puedo juzgar para condenación. Yo solamente puedo enseñar o predicar su palabra. Pero el que sabe, si el que pasó aquí y dijo, yo quiero recibir a Cristo, y el Espíritu Santo entró para siempre en su corazón a hacer la obra de la regeneración, a darle la adopción como hijos de Dios, eso lo sabe el Señor. Pero Él es claro cuando dice, si ustedes me niegan en público, yo los negaré delante de mi Padre. Y negarlo es no creer. Porque si usted cree, usted confiesa con su boca y cree en su corazón. ¿Ven? Entonces, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. No se nos olvide que estamos delante de la gran tribulación, donde el solamente confesar el nombre de Cristo nos ocasionará la muerte. Posiblemente, cuando uno lee los textos, posiblemente por decapitación. Seremos decapitados. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Porque el problema no es que nos maten. El problema es que no creamos. Porque si creemos y matan a este cuerpo, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, ahí estamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Ah? Vamos a leer, porque cuando dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, en la Biblia hay ejemplo de eso. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, aquí en la tierra, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y voy a leer el 35, donde a mí todo este capítulo me conmueve, porque esto habla de los martirios que recibieron el pueblo del Señor en la época de la persecución de Nerón. Cómo eran muertos, echados a las fieras, cómo eran encendidos vivos. Y sin embargo vemos que estos llamados los héroes de la fe nunca negaron al Señor. Ellos son el reflejo de lo que va a pasar en la gran tribulación de aquel remanente fiel de Israel, que enfrentará la muerte, pero tendrá la salvación. Y miren lo que decían las mujeres de estos hombres. Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Eso de no aceptando el rescate es que en los tiempos antiguos, si usted era un reo, usted pagaba y le daba la libertad. Sin embargo, estos hombres y estas mujeres no pagaron el rescate, porque pensaron, si nosotros morimos por causa de Jesucristo, tendremos una mejor resurrección. Es menester decir que en el tiempo del apóstol Pablo,
Dice Flavio Josefo, un historiador judío que posteriormente se convirtió al romanismo, que al Coliseo romano llevaban a los hombres, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños y a las mujeres para ser muertos. A las 6 de la tarde les echaban betún, como un petróleo natural que hay, y luego los encendían para que se regocijaran el hombre. Sin embargo, esos hombres, esas personas, mujeres, niños y ancianos, iban cantando himnos delante de su muerte. Y eso impresionó a Claudio Josefo, quien era judío, pero no era cristiano, y lo plasmó en la historia. Así que si no creen en la palabra de Dios, búsquenlo en la historia, señores intelectuales, porque ahí está el reflejo de lo que los cristianos enfrentamos hasta la muerte con el propósito de una mejor resurrección. Gloria a Dios. En esos tiempos no con esa actitud. La palabra está plasmado, los martirios sufrieron la persecución. Y nosotros no estamos pasando por la situación por cualquier cosita, estamos cavivados. Ese es un ejemplo de que el Señor dice su palabra, el que no es capaz de dejar tal cosa y aborrecer hasta su propia vida. Dice que no es capaz de aborrecer hasta su propia vida, no es digno de Dios. Porque es que la aborreció primero. No tenemos que aprender a entender el propósito de la palabra y cómo debemos nosotros vivir en esta tierra, por encima de las circunstancias, de las situaciones, de las adversidades, de las persecuciones. Tiene que haber un espíritu de adoración, de saber a quiénes representamos en la tierra. Porque según nuestras actitudes, es que van a ver a Dios en nuestra vida. Pero si estamos cabizbajos, todos los días llorando, ¿qué le vamos a predicar a la gente? Y este cristiano decirle a Dios no vamos a estar peor que nosotros. Gritando todos los días. No, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Fíjense, cuando la Biblia habla de los moradores del cielo, realmente no está hablando de los ángeles, arcángeles, querubines ni serafines. Está hablando de los ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, no es una ubicación geográfica, no quiere decir, o situacional, que está hablando con personas que están en el cielo, no. Está hablando con los creyentes. Por eso dice, por lo cual alegraos cielos, es decir, es la continuación de que si estamos dispuestos a morir por lo que creemos, y eso es lo que quiere decir la palabra testigo, que está en Hechos, en el capítulo 2, entonces me seréis testigos. Testigo en el griego, en la palabra griega, que es mártir, de donde viene la palabra mártir, quiere decir aquel que está dispuesto a morir por lo que cree, por lo que profesa, por lo que predica y por lo que enseña. Ese es un testigo. Entonces, si en el versículo 11 dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice el 12, por lo cual, por esa actitud, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, los ciudadanos del reino de los cielos, que son cada uno de los creyentes. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Los moradores de la tierra se refiere el Señor a los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo digo, allá en Génesis, los hijos de Dios es la línea que ha creído en el Señor Jesucristo hasta el Mesías. Las hijas y los hijos de los hombres o los moradores de la tierra son aquellos que a pesar de que le prediquemos, le hablemos, le enseñemos la palabra, no creerán. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Claro que le queda poco tiempo, porque una vez que se inicia la gran tribulación,
en los últimos 3 años y medio. Recuérdese que según Daniel es una semana de 7 años, dividida una primera parte en 3 años y medio y una segunda parte en 3 años y medio. Esa segunda parte es cuando, durante la abominación desoladora, cuando Satanás pide, el anticristo pide que sea adorado como Dios sentándose en el templo de Jerusalén, se inicia la grande persecución. Durante esos 3 años y medio serán 42 meses. Ese es el tiempo que le queda a Satanás. ¿Por qué? Porque dice que después será encadenado, es decir, neutralizado. Yo siempre discutía con un hermano pastor, porque me decía, pero ¿cómo? ¿Qué cadena tan fuerte es esa, brother? ¿Por qué tú no entiendes que eso no es literal? Digo, sí, en un sentido figurado, pero tiene una explicación literal. Y la explicación literal es que Satanás será sacado de la acción durante los 1000 años que Jesucristo esté reinando, porque Él es el príncipe de Dios. Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón, ya sabemos que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz hijo varón. Nosotros sabemos que la mujer resplandeciente de sol es Israel. Es Israel. Entonces, inicia la persecución de Israel. Ahora, ¿por qué? Satanás no pudo destruir a Jesucristo. Él hizo todo, el mundo de las tinieblas hicieron todo lo suficiente y necesario para que Jesucristo no llegara a la cruz del Calvario. Pero el Señor cumplió con el plan de salvación. Murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y al tercer día, como él mismo lo había profetizado, tomó la vida, porque Él es la vida. Y con eso selló la sentencia de Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero él quiere hacer sobre el pueblo de Israel y sobre los creyentes la mayor destrucción posible. Ese es su cometido. Ahora, en cuanto a Israel, ¿por qué quiere destruir a Israel? Porque si él destruyera a Israel, no tendría propósito la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es para buscar el remanente fiel de Israel, ya no de los gentiles, de Israel, que serán salvos durante la gran tribulación. Ahora bien, Satanás utilizará naciones, que las está utilizando, esas naciones que desde la antigüedad han querido destruir a Israel, porque son usadas por él. Sin embargo, el Señor levanta a Miguel y a sus ángeles como protección del pueblo de Israel. Por eso Israel no ha sido destruido ni será destruido, porque están bajo la protección de Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 14, 22 y 23 como ejemplo de cómo esas naciones son usadas por Satanás con el propósito de destruir a Israel. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de agua, y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, ese es el futuro de Babilonia. Dice que quedará para habitación de erizos, de lagunas, de soledades. Eso no se ha cumplido todavía. Y eso fue dado en el Antiguo Testamento en el tiempo de Isaías, 900 años antes que nazca Jesucristo en la tierra. Por supuesto era Dios antes que se encarne. Por 900, y todavía eso no se ha cumplido, porque
se va a cumplir a los tiempos finales, a los postreros días. ¿Ves? Porque Babilonia es la actual Irak. Dios barrerá esa ciudad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído, se han opuesto. ¿Por qué invaden a Israel? Porque ellos creen que el Dios de Israel no existe. Simplemente. Pero ahí está lo que el Señor dice. Dice el 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vamos a ver en Isaías 17:1, porque ahí hay otra nación que se levantará contra Israel, pero que está profetizado desde Isaías. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. ¿Sigo? Sí. La ciudad de Aroer está desamparada, en majada se convertirá. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Damasco es la capital de Siria. Ahí está profetizada la destrucción. ¿Por qué? Porque Siria, Irak, Irán, que es la Persia antigua, levantados contra Israel. Sí, Dios va a permitir que Estados Unidos deje sola a Israel para que el Señor se glorifique. Y fíjense que los medios de comunicación, sobre todo europeos, y sobre todo aquí en España, que es donde nosotros estamos, fomentan la división entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, pues se puede ir, pero el Dios de Israel, que va delante de ellos como poderoso gigante, no los dejará solos. Porque esto no es ni con espadas ni con ejército, es por el poder de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Esto es una figura, las alas representan velocidad, pero las alas de águila representan la protección de Dios sobre su pueblo. Hermana Griselda, búsqueme ahí Éxodo 19:4, porque no, esta imagen del águila que protege a Israel no solamente está aquí en Apocalipsis, búsquela en Éxodo 19:4. Dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre de las alas de águila, y os he traído a mí. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios, cómo allá en el Mar Rojo se ahogaron, el faraón, sus caballos, sus tropas. Y lea la expresión de la gran águila que aparece ahí. Sí. Sobre las águilas, y lo que vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Claro, los tomé en las alas de águila y los he traído a mí. O sea, yo los protejo. Yo los protejo. Y aquí, mientras estas naciones persiguen a Israel para ser destruida, que es la mujer, dice el 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Se le dio la protección de Dios, de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Es decir, para que huyese de Satanás, que es la serpiente, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, sustentada por el propio Dios, por la protección de la gran águila, sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. No vamos a caer en la especulación que hay escritores bíblicos, comentaristas que dicen no, que el lugar en el desierto será la ciudad de Petra. No, la Biblia no nos dice. Y es algo lógico. ¿Cómo va a revelar el Señor el sitio, el lugar donde va a proteger a Israel? Lo caminan toda la gente, los turistas.
No da pista al enemigo. Será un lugar sobrenatural que Él tiene destinado para eso. No vamos a caer en especulación. Guardamos silencio cuando la Biblia hace silencio. No especulamos. Gloria a Dios. Dice el 15, y la serpiente, seguimos sabiendo que Satanás arrojó de su boca tras la mujer, es decir, en esa persecución que lleva sobre Israel, agua como un río. Cuando nosotros vemos la figura de un río, las muchas aguas, habla de personas, de naciones, de pueblos, de cantidades de seres humanos. Entonces, cuando dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, es un ejército. Es el ejército del anticristo, capitaneado por Satanás, persiguiendo a la serpiente, a Israel. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí la tierra es la tierra santa, en algún lugar en todo lo que representa la geografía de Israel. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra abre su boca y se traga ese ejército. No lo creemos. Algunos dicen, no, eso no es literal, eso es una figura. Bueno, vamos a leer Números 16, 31 al 33. A ver si la tierra es capaz de abrirse y tragarse a los enemigos del Señor. Números 16, 31 al 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Según ese texto, eso es literal. Así como en el tiempo de Coré, se abrió la tierra, abrió su boca y se tragó a Coré y a todos los que estaban con él, todas sus posesiones, todos sus bienes. Así le va a pasar a este ejército. La tierra abrirá su boca y se los tragará. Gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, yo me emociono cada vez que veo esto, de ver el gran poder y la entrega que tiene el Señor con su pueblo. Gloria a Dios. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Acuérdense que hay 144,000 escogidos que él no tiene poder sobre ellos porque han sido sellados para que pasen la gran tribulación y salgan vivos. Pero hay un remanente que será muerto. El diablo, Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá, dice la palabra, ¿verdad? Entonces cuando dice se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es el remanente fiel aparte de los 144,000 escogidos. Los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Creyente israelita verdadero. Recuérdese que no todo el que nace en Israel es israelita. Los creyentes verdaderos son aquellos que tienen la fe de Abraham. Y por lo tal son hijos de Abraham y forman parte del pueblo de Israel. Porque de ambos pueblos, de los israelitas fieles, remanentes fieles, y de los gentiles de la iglesia que realmente hemos creído, ha formado Dios un solo pueblo para que entremos a su reino de gloria. Esa es la realidad de la palabra de Dios. De manera que cuando decimos que Cristo viene pronto, es porque viene. Bueno, hermanos, hasta aquí
el capítulo 12, si es la voluntad de Dios, que Él siempre quiere que aprendamos su palabra. La próxima entrega será Apocalipsis 13, que tiene 18 versículos y posiblemente también nos dividamos en dos por la extensión del capítulo. Pero vamos avanzando.